Dios les bendiga, estamos en nuestro capítulo 2, en este tiempo de poder identificar ese desgaste invisible en el ministerio pastoral. Vamos a hablar directamente de la ecuación del desgaste, ¿cierto? El síndrome de burnout, que ya vamos a explicar qué significa ese síndrome de burnout en el ministerio pastoral. Cuando hablo de ecuación del desgaste, hablo de las exigencias diarias que tiene todo ministro del Señor y la capacidad para afrontar estas exigencias. Muchas veces se vive un desgaste profundo que surge por el peso de las labores que muchas veces supera los recursos para poder sostener. Lo que por años quizás hemos etiquetado como un simple estrés, en realidad es un síndrome laboral crónico. Por lo tanto, tenemos que ver este equilibrio, por decirlo así, entre las exigencias diarias y la capacidad de afrontar esas exigencias. Cuando hablamos del reconocimiento clínico oficial del síndrome de burnout, nos tenemos que ir a la historia. En mayo del año 2019, la Asamblea número 72 de la Organización Mundial de la Salud aprobó justamente este reconocimiento clínico del síndrome de burnout. El 1 de enero del 2022 entra en vigencia, ¿cierto?, en la clasificación internacional de enfermedades. Es un síndrome de desgaste ocupacional, codificado como un fenómeno asociado a la dificultad en el control de la vida laboral. No es una enfermedad psiquiátrica, sino que está directamente relacionada al desgaste crónico de la labor. Y este síndrome de burnout tiene tres dimensiones muy marcadas. En primer lugar, un agotamiento emocional. En segundo lugar, una despersonalización. Y en el tercer lugar, la ineficacia. Por lo tanto, eh, podemos decir que esto también tiene una conexión directa con la labor pastoral. Voy a explicar punto por punto para que usted también pueda ir identificando en su propia vida cada una de estas dimensiones. En primer lugar, cuando hablamos del agotamiento emocional, hay una realidad clínica, que es, digamos, la definición técnica, pero también existe una manifestación en el contexto pastoral, que usted quizá pueda llegar a identificarse con algunas de estas dimensiones. La realidad clínica está definida como una merma total de los recursos emocionales. Agotamiento emocional es eso, merma total de los recursos emocionales. Se experimenta saturación profunda, se experimenta un cansancio abrumador derivada de la labor que se realiza. En el contexto pastoral, se puede identificar como un desgaste constante, pero también silencioso, que produce la práctica diaria de sobrellevar las cargas, las crisis, los dolores, los problemas de la congregación. Todo pastor tiene que sobrellevar esa carga. Muchas veces nos vemos enfrentados, ¿cierto?, a las consejerías, a las visitas, conflictos internos, conflictos con el liderazgo, falta de recursos económicos. Podemos encontrarnos con una serie de elementos que provocan también un desgaste, un agotamiento emocional. La palabra del Señor dice en Gálatas capítulo 6, verso 2, el consejo del apóstol Pablo a los Gálatas: ayúdense a llevar los unos a los otros las cargas y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Un mandato de la palabra del Señor es sobrellevar las cargas los unos de los otros. Hay una carga emocional, ciertamente, en el ministerio. El pastor no es una persona de hierro, es una persona común y corriente que tiene una responsabilidad delante de Dios por la congregación. Una segunda dimensión del síndrome de burnout es la despersonalización. La realidad clínica nos habla de un distanciamiento mental con respecto a la labor que se ejecuta, un distanciamiento mental con el trabajo. Esto trae como consecuencia sentimientos negativos, cinismo. Cuando habla de cinismo no está hablando, más bien nos enfoca a que la persona muestra una cara que realmente no es la que está
viviendo. Indiferencia hacia las personas que se atienden. En el contexto pastoral, esto se puede ver reflejado en algunas características. Por ejemplo, predicaciones mecánicas. Muchas veces como pastores caemos en una mecanicidad al momento de predicar. Corazones endurecidos. A veces estamos tan expuestos al dolor de las personas que llega una instancia en que podemos ser indiferentes al dolor de la gente o no nos impacta como quizás nos impactaba en los inicios del ministerio. Las ovejas, las personas se dejan de ver como almas perdidas que muchas veces necesitan ese apoyo, ese consejo, y muchas veces las personas terminan viéndose como cargas interminables. A tener en cuenta, amado siervo de Dios, que cuando comenzamos a evadir el hecho de tener consejerías o visitas, cuando empezamos a evadir el poder conectarnos con la gente, puede ser ciertamente una clara señal de despersonalización. La palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 34 y 35, nos dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Es un contraste entre sentirse indiferente con las personas y lo que Jesucristo dice en el Evangelio de Juan capítulo 13, versos 34 y 35 con respecto al interés, a ese amor ágape de conectarse, ese amor de sacrificio por las personas. En tercer lugar, tenemos una tercera dimensión que es la sensación de ineficacia, una sensación interna de ineficacia. La realidad clínica ha definido a esta sensación de ineficacia como una evaluación negativa propia del trabajo y una percepción crónica de incompetencia profesional o falta de realización. Cuando una persona está en su labor y comienza a sentir ese desgaste que le lleva a no sentirse satisfecho con lo que está haciendo y comienza a tener esa sensación de incompetencia profesional o ineficacia. En el contexto pastoral podemos comenzar a ver, y como veíamos en el capítulo anterior sobre las estadísticas de abandono del ministerio, muchas veces el pastor comienza a minar la confianza en el llamado divino, empieza a perder la confianza de que realmente Dios le ha llamado a esa labor. Muchas veces asume la culpa por la falta de resultados. ¿Cuántas veces no hemos sido nuestro propio juez y planificamos y quizás hacemos actividades pensando en la extensión del Evangelio, en que nuevas almas lleguen a la iglesia, en que el liderazgo de la iglesia vaya madurando, y muchas veces encontramos que los resultados no son los que esperamos y empezamos a sentir esa ineficacia, ignorando que el que da el crecimiento es Dios. Es Dios. La palabra del Señor nos dice, y el apóstol Pablo lo reafirma en 1 Corintios capítulo 3, versos 6 y versos 7, Pablo dice: yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. En el contexto de la ineficacia o de sentirse que no estamos cumpliendo con los resultados esperados, podemos caer en ese error de pensar de que somos el último elemento y que somos el último responsable. Muchas veces tenemos que entender que la iglesia pasa por procesos y en esos procesos nunca debemos olvidar que es Dios aquel que da el crecimiento. Por lo tanto, estos tres elementos que hemos analizado, que tienen que ver con el síndrome de burnout, lo que es el agotamiento emocional, la despersonalización y la ineficacia, nos llevan directamente a comparar que si bien este diagnóstico se realizó en primera instancia con profesionales de la salud que atendían personas con problemas psiquiátricos y comenzaron a darse cuenta que los profesionales de la salud
comenzaron a vivir este desgaste, comenzaron a vivir esta despersonalización, esta ineficacia. Quizás usted ahora entenderá que cuando usted va al hospital, por eso muchas veces se encuentra a muchos profesionales de la salud que son prácticamente muy duros con las personas o a veces indiferentes al dolor. Básicamente es porque esto es algo que sucede justamente con personas que atienden necesidades de otras. Y en ese espacio estamos nosotros, los pastores. Por lo tanto, existe un camino de restauración. Como pastores podemos vivir este proceso, podemos vivir estas circunstancias. El síndrome de burnout no es una falla espiritual, en realidad es una realidad que viene de la labor que realizamos. Nombrar el desgaste con precisión clínica es el primer paso. Sostenerse en las promesas de Dios es el ancla para que nosotros podamos recuperar nuestra vitalidad. Tenemos que reconocer nuestros límites, los límites de nuestra fuerza, y eso es el comienzo de el trabajo de Dios en nosotros. Les invito a no perderse la siguiente clase. Dios les bendiga.